$34 billones. Eso es lo que ya debe el gobierno de Estados Unidos. Y el 4 de julio del año pasado firmaron una ley que añade 3.4 billones más. En 10 años, ¿quién va a pagar eso? Spoiler, no son los multimillonarios que se benefician de los recortes de impuestos. Son las personas que reciben remesas de un familiar en Estados Unidos. Son los trabajadores migrantes que contribuyeron durante años al sistema de salud y que ahora, desde octubre de este año, van a perder esa cobertura. Y son las economías de toda nuestra región que financian parte de esa deuda cada vez que compran bonos del Tesoro americano. Y lo que la mayoría de los medios no te está explicando, ni en inglés ni en español, es la razón exacta por la que esto importa más ahora que en cualquier otro momento de los últimos 18 años. Hoy te lo voy a mostrar con datos. Al final de este video vas a entender, primero, qué dice exactamente la ley y qué no dice, porque hay cosas que sorprenden en ambas direcciones. Segundo, cómo el mercado de bonos está respondiendo esta semana y qué significa eso para hipotecas, créditos y remesas en nuestra región. Y tercero, 3 escenarios posibles para los próximos 12 meses y qué puedes hacer con esa información. Y algo que me parece importante que sepas antes de que termines este video, tiene que ver con cuando exactamente el mercado le dijo no al gobierno de Estados Unidos. Y ese momento ya ocurrió. Una familia en nuestra región calcula cada mes cuánto llega desde el familiar que trabaja en Estados Unidos, hacen el cambio, pagan el alquiler, compran lo necesario. Este mes, ese dinero llegó igual, pero alcanzó para menos. No porque el familiar envió menos, sino porque el dólar se está encareciendo y el sistema que lo sostiene está mostrando grietas que muchos prefieren ignorar. Y eso tiene un nombre. Tiene cifras y tiene consecuencias muy concretas. El 22 de mayo de 2025, la Cámara de Representantes aprobó la llamada One Big Beautiful Bill Act por 215 votos contra 214, la diferencia más estrecha posible. El 4 de julio, Trump la firmó. Fuente NBC News, julio 2025. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el CB, o organismo no partidista, esta ley añadirá $3.4 billones a la deuda pública en la próxima década. Otros análisis como el del Penn Wharton Budget Model proyectan hasta 3.3 billones incluso considerando efectos económicos positivos. Fuente en CBE o julio 2025. Eso, en términos prácticos, significa que la deuda pública de Estados Unidos, que ya estaba en el 101% del PIB, podría llegar al 120% del PIB para 2035 fuente en CBO, febrero 2026. Para que eso tenga un punto de referencia, Grecia estaba a 180% cuando entró en crisis. Italia está a 135% y los mercados la vigilan con lupa. Y Japón, con el 250%, solo puede sostenerlo porque su deuda la compran sus propios ciudadanos, algo que no ocurre con la deuda americana. Y ahora viene algo que pasó esta semana y que me parece la señal más importante de este análisis. El martes 20 de mayo de 2026, el rendimiento del bono del Tesoro americano a 30 años alcanzó el 519%, el nivel más alto desde julio de 2007, antes de la crisis financiera global. Fuente CNBC, mayo 2026. Cuando los bonos del Tesoro americano suben tanto, no es buena señal. Significa que los inversores están exigiendo más rentabilidad para prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos. Están cobrando más prima de riesgo. En otras palabras, el mercado está nervioso. Ahora bien, hay un dato detrás de esto que casi nadie está conectando correctamente, y es el que explica por qué esta semana es diferente a otras semanas de tensión en los mercados. En mayo de 2025, Moody's, la última de las 3 grandes agencias de calificación, rebajó la nota crediticia de Estados Unidos de AAA a AA, una fuente en Moody's, mayo 2025. Esto significa que, por primera vez en la historia, ninguna de las 3 grandes agencias, S&P, Fitch y Moody's, le da a Estados Unidos la calificación máxima. S&P la bajó en 2011 en Fitch, en 2023, y Moody's el año pasado, después de 108 años manteniéndola. La razón que dan las 3, en esencia, es la misma: déficits que no se controlan, deuda que crece, costos de intereses que se comen el presupuesto y parálisis política para resolverlo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con ustedes? 3 canales directos. Primero, los bonos del Tesoro son el ancla de las tasas de interés globales. Cuando sus rendimientos suben, los créditos hipotecarios suben en toda América, en España, en cualquier país que financie deuda en dólares o en mercados vinculados al dólar. Segundo, el dólar fuerte, que es la consecuencia habitual de estas tensiones, encoge el poder de compra de las remesas enviadas a nuestra región. Y tercero, para los hispanos en Estados Unidos que dependen de Medicaid, esta ley tiene efectos directos que entran en vigor en octubre de este año. Pero, ¿por qué pasó esto exactamente ahora? La respuesta tiene que ver con una decisión fiscal que lleva gestándose desde 2017, y cuando lo entiendas, vas a ver que el mercado no reaccionó por sorpresa. Reaccionó porque ya no pudo seguir mirando para otro lado. Respira. Piénsalo así. Imagina que tienes una tarjeta de crédito y cada mes
gastas más de lo que ganas. Pero tienes la tarjeta más importante del mundo, así que el banco siempre te sube el límite. Durante décadas, eso funcionó. El mundo confiaba en ti. El dólar era la moneda de reserva global. Nadie te cuestionaba. ¿Qué pasa cuando el banco empieza a dudar? No te dice que no, no bloquea la tarjeta, pero sube la tasa de interés. Y ese es exactamente el momento que estamos viviendo. La historia comienza en 2017, cuando Trump firmó la Tax Cuts and Jobs Act, los recortes de impuestos que redujeron la tasa corporativa del 35% al 21% y bajaron impuestos a prácticamente todos los contribuyentes. Esos recortes tenían una fecha de expiración a finales de 2025. La One Big Beautiful Bill los convirtió en permanentes y añadió nuevas deducciones sin impuestos sobre propinas hasta 2028, sin impuestos sobre horas extra hasta 2028, una deducción adicional para mayores de 65 años y una exención de herencias de $15 millones por persona. Fuente IRS de Shirt LP, julio 2025. ¿El costo? El CBO calcula que solo la extensión permanente de los recortes de 2017 añade 4 billones a la deuda en 10 años. Fuente P, GP, FIANCB. Aquí está el número que me hizo leerlo 2 veces cuando lo vi. Según las proyecciones de Moody's, el gasto en intereses de la deuda americana podría llegar al 30% de los ingresos fiscales federales para 2034. Fuente en Western Asset. Moody's, mayo 2025. Hoy ya están en alrededor del 18%. Ese salto del 18% al 30% significaría que casi un tercio de cada dólar que recauda el gobierno americano va solo a pagar intereses. No servicios, no infraestructura, no defensa, solo intereses. Voy a mostrarte cómo esto se transmite a nuestra región paso a paso. Causado los déficits crecen y la deuda sube. Eso significa que, efecto, el gobierno necesita emitir más bonos para financiarse, y eso se traduce en impacto bolsillo. Los inversores exigen rendimientos más altos para comprar esos bonos. Las tasas de interés globales suben, los créditos hipotecarios, los préstamos para negocios y el costo de la deuda soberana en toda América Latina se encarece. En México, el Banco de México ya tiene el tipo de referencia en niveles históricamente altos y mira con cautela cada movimiento de la Fed. En Colombia, Brasil y Chile, los bancos centrales tienen el mismo dilema en bajar tasas para estimular el crecimiento. Pero no pueden si la presión inflacionaria sube arrastrada por la energía y el dólar. Fuente en Goldman Sachs, SLAC 2026. Aquí me voy a permitir un punto de vista que va un poco contra lo que se repite mucho en los medios financieros convencionales. Muchos analistas dicen, este es el momento de tener miedo porque la deuda americana es insostenible, y yo no creo que eso sea útil, ni que sea del todo exacto. Lo que en mi análisis me parece más relevante señalar es esto. El mercado ha sabido durante años que la deuda americana tiene este trayecto. S&P la bajó en 2011. No pasó nada catastrófico inmediato. El problema no es que los inversores descubran algo nuevo. El problema es que el margen de maniobra se estrecha en el peor momento posible, con el petróleo caro por la guerra con Irán, con inflación resistente, con una Fed atrapada que no puede bajar tasas, y con un nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, confirmado este mes, que hereda un panorama enormemente complicado. Fuente NBC, mayo 2026. El riesgo no es una crisis inmediata, el riesgo es una presión acumulada que no deja espacio para errores. Si llegaste hasta aquí, ya tienes más contexto que el 90% de las personas que leyeron el titular esta semana. Y ahora viene la parte que, francamente, más me preocupa menos, y también la que tiene más relevancia práctica para ti. Un trabajador en nuestra región que lleva años enviando remesas tomó una decisión esta semana en guardar más en dólares, no porque confía más en el dólar, sino porque ve que su moneda local sigue cediendo terreno. Es una decisión racional, y es exactamente el tipo de presión silenciosa que estas cifras generan. Lejos de los titulares, antes de los escenarios, tengo que ser honesto contigo. A nadie sabe exactamente qué va a pasar. Los mercados son sistemas complejos. Las proyecciones del foro, el CBO y del FMI son estimaciones, no hechos. Yo puedo mostrarte los datos y los mecanismos, pero el futuro depende de variables políticas, de guerras, de decisiones de bancos centrales que no están escritas todavía. Lo que sí puedo hacer es mostrarte los 3 escenarios más probables según los indicadores actuales. Probabilidad según consenso de mercado en 50-55%. En este escenario, el Senado modera algunos elementos de la ley. La Fed, bajo el nuevo presidente Warsh, mantiene tasas estables o las baja ligeramente hacia finales de 2026. Y la guerra con Irán termina con un acuerdo que estabiliza el petróleo por debajo de los $90 por barril para el cuarto trimestre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se estabilizan entre el 45% y el 5% en el largo plazo. Incómodo para los mercados, pero manejable. Para nuestra región en crecimiento de LATAM en torno al 21-23%, según el FMI, fuente en Fondo Monotina Minay, abril 2026, las remesas hacia México, Colombia y el resto de la región se mantienen en niveles altos en términos absolutos, aunque el poder de compra varía por tipo de cambio. Los bancos centrales pueden empezar a bajar tasas cautelosamente en el segundo semestre. En este escenario, el Senado aprueba la ley, sin cambios sustanciales.
El déficit se dispara más de lo proyectado. Los llamados vigilantes del mercado, inversores que venden bonos para forzar disciplina fiscal. Presiona los rendimientos por encima del 55% en el bono a 30 años. La Fed, presionada entre inflación y deuda, no puede bajar tasas. El dólar se fortalece. El costo de financiamiento soberano para economías emergentes sube. Países como Ecuador, que dolarizaron su economía, sienten el impacto directamente. La deuda externa de Brasil y Colombia, parte denominada en dólares, se encarece. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, desde octubre de 2026, refugiados, asilados y otros inmigrantes con estatus legal pierden acceso a Medicaid y CHIP bajo los nuevos criterios de elegibilidad de la ley. Fuente en Brookings, NILC, 2025. El CBO proyecta más de $200.000 millones en ahorro federal durante la próxima década por estas restricciones. Ahorro que viene directamente de familias inmigrantes que pagaron al sistema durante años. Aquí está el escenario que los medios críticos raramente mencionan y que merece considerarse para tener un análisis completo. La Casa Blanca argumenta que los recortes de impuestos van a generar suficiente crecimiento para pagar la deuda a largo plazo. Las proyecciones de Penn Wharton estiman un aumento del PIB del 0,5% en 10 años gracias a la ley fuente en Penn Wharton, Badger Model 2025. La deducción de 100% del costo de equipamiento industrial en el primer año estimula la inversión empresarial y as cuentas Trump Accounts, vehículos de ahorro para menores, con una contribución inicial federal de $1.0 para niños nacidos entre 2024 y 2028, podrían generar cultura de ahorro en sectores de bajos ingresos. Fuente: IARES, 2025. En mi lectura de los datos, este escenario requiere que muchas cosas salgan bien al mismo tiempo aunque el petróleo baje, que la Fed logre controlar la inflación y que el efecto multiplicador de los recortes sea mayor de lo que históricamente ha sido. No imposible, pero improbable, que sea suficiente para cubrir 3.4 billones de deuda adicional. Ahora bien, hay 3 cosas concretas que puedes hacer con toda esta información, y una de ellas la puedes empezar a considerar hoy. Hay algo que me parece el dato más subvalorado de este análisis. El rendimiento del bono americano a 30 años al 519% es la tasa más alta desde 2007, antes de Lehman Brothers. Eso significa que quien compre ese bono hoy, si el gobierno lo paga, obtiene una rentabilidad que no se veía en casi 2 décadas. Eso no es necesariamente bueno, pero es información que cambia como pensar en protección de capital. Diversifica la exposición al dólar, pero no la elimines. El dólar, a pesar de sus problemas fiscales, sigue siendo la moneda de reserva global. No hay sustituto a corto plazo. Ni el euro, ni el yuan, ni el oro en cantidades prácticas. Lo que sí tiene sentido es no concentrar todos los ahorros en un solo instrumento. Si tienes depósitos en dólares, considera un porcentaje en activos locales de calidad o en monedas diversificadas. Si eres inmigrante con estatus legal en Estados Unidos, revisa tu elegibilidad para Medicaid antes de octubre de 2026. La ley cambia los criterios de elegibilidad para refugiados, asilados y otras categorías de inmigrantes legales. Hay organizaciones como el National Immigration Law Center que tienen recursos gratuitos para entender qué aplica a tu situación. No esperes a que el cambio ocurra para enterarte. El tipo de cambio va a seguir volátil. No hay señal de que el dólar vaya a debilitarse significativamente en los próximos meses con la Fed sin recortar tasas y los bonos subiendo. Si envías remesas regularmente, considera explorar plataformas de transferencia que ofrezcan tasas de cambio bloqueadas o calendarios de envío estratégicos. No es garantizado, pero puede suavizar la volatilidad. Este es el tipo de análisis que conecta los mercados de bonos de Washington con la realidad de una familia en Bogotá, en Ciudad de México o en Madrid. Y eso, francamente, no lo vas a encontrar en muchos lugares. Todo lo que hemos visto hoy lleva a una pregunta que, en mi opinión, va a definir la economía global de los próximos 5 años. ¿Puede el gobierno de Estados Unidos seguir endeudándose indefinidamente sin que los mercados le impongan un límite real? La historia dice que no. El timing dice que es difícil saberlo. Y los datos de esta semana dicen que estamos más cerca de ese límite de lo que muchos quieren admitir. Entonces, para resumir lo que vimos hoy, la One Big Beautiful Bill añade 3.4 billones a la deuda americana en 10 años. Según el CBO, los mercados de bonos respondieron esta semana con los rendimientos más altos desde 2007. La comunidad hispana en Estados Unidos enfrenta cambios concretos en acceso a salud desde octubre de 2026 y nuestra región, desde México hasta Argentina, desde España hasta Miami, está conectada esta dinámica a través del tipo de cambio, las remesas y el costo del crédito. No es el fin del mundo, pero tampoco es algo que se pueda ignorar. Quiero saber lo que piensan ustedes. ¿En tu país o en tu situación personal ya están sintiendo el impacto de las tasas altas en dólares? ¿Un crédito más caro? ¿Remesas que alcanzan para menos? ¿O algo diferente? Cuéntenme en los comentarios, porque lo que pasa en Washington no se queda en Washington. Y si esta dinámica les pareció interesante, el siguiente video va a explorar algo que está ocurriendo en silencio en los mercados de commodities y que tiene consecuencias muy distintas para diferentes partes de nuestra región. Hay países que están ganando con la crisis actual y hay razones para ese contraste que van mucho más allá de la suerte. Hasta la próxima.